Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con estos tutoriales para Blender y vamos a entrar a la parte de animación. Es una de las partes que es más amplia, ya que en aquí ya estamos tocando temas más avanzados, y voy a dividir esta sección en tres partes. Vamos a hacer una primera que es introductoria, que les voy a explicar todo lo necesario que debemos saber de la animación, lo básico. Después vamos a hacer lo que es la segunda parte, hablando ya de cámaras, luces, etcétera. Y por último vamos a hacer un pequeño ejercicio de animación para poner en práctica todo lo que hemos ido aprendiendo. Bien, entonces la animación básicamente es un movimiento de un eje de una posición A una posición B. Esto quiere decir que nosotros vamos a marcar el camino de lo que estamos animando. Eso es lo que nos facilita estas aplicaciones o programas de animación generadas por computadora. Entonces, en cualquier programa de edición, si no es la primera vez que están interactuando con algún programa como Premiere, After Effects, están los conocidos keyframes, los cuales son la herramienta esencial para la animación. Y en este caso en Blender los keyframes se encuentran en esta sección de la derecha. Cuando nosotros seleccionamos el cubo y le damos a la parte de transformación de objeto, tenemos los ejes en los que lo podemos mover, el X, Y y Z, la rotación y todo lo demás. Es lo mismo que podemos hacer con esta sección de aquí de la izquierda. Básicamente lo podemos hacer aquí de manera más precisa. Y en este mismo lugar tenemos la escala, la Y y la Z, ¿verdad? Entonces, aquí a la derecha tenemos para cada propiedad un puntero que nos hará poner un keyframe en esta posición, en base a la línea de tiempo que la tenemos aquí abajo. En todo caso, si esto estuviera cerrado, nosotros podemos añadir, arrastrando desde esa esquina, otra sección, ya sea a la mitad, abajo, arriba. Entonces nosotros lo vamos a ampliar esto un poco más. Y si no les aparece, de todos modos nos podemos ir a modo de animación, por ejemplo, que ya nos lo tiene una timeline con más opciones. Por ejemplo, tiene el panel de canales que se abre aquí, que por defecto no está. Nos hace una ventana a la izquierda que es de la cámara, así para poder visualizar de manera como si estuviéramos adentro de la cámara, mientras nosotros aquí hacemos los movimientos de manera libre. Bien, este es el panel de animación, pero nosotros para cuestiones prácticas lo vamos a hacer acá, para que se vayan familiarizando, ¿verdad? Bien, vamos a empezar con lo que es la línea de tiempo, que como les dije, en la posición que estemos en la línea de tiempo, nosotros podemos marcar el inicio de los keyframes. Por ejemplo, queremos que todas las posiciones de este cubo se congelen en este lugar, entonces activamos todos los keyframes y como pueden ver se nos pinta de amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros activamos el keyframe en esta posición, nos ha guardado la posición, como una manera de saber que está bien guardado y está un keyframe puesto ahí. Y a su vez aquí se nos crea el primer keyframe de movimiento, siempre y cuando tengamos seleccionado el cubo, porque como pueden ver, si seleccionamos afuera se pierde. Entonces volvemos al cubo y aparecen los keyframes correspondientes. Cuando nosotros nos movemos en la línea de tiempo, pueden ver que esto se pinta de color verde. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta sección hemos trabajado con keyframes, pero no los hemos guardado. Entonces esto es bastante importante identificarlo, porque cuando tenemos un keyframe guardado se pinta de amarillo, y cuando salimos sabemos que estamos trabajando con keyframes, que ya hay un keyframe puesto en este objeto, pero no está guardado. Como nuestra escena es en 24 fotogramas, nosotros nos vamos al fotograma 24 y aquí sería el primer segundo. Nosotros podríamos volver a guardar estos keyframes dándole a los diamantitos, ¿verdad? Pero esto no tiene sentido porque no estamos guardando ninguna posición, porque está el cubo en la misma. Entonces, ¿qué hacemos? Movemos el cubo, por ejemplo, en el eje Y, podemos moverlo en el eje Z, o un poco en el eje, perdón, antes era X, ahora es Z. Bien, ahora ya hemos hecho un movimiento, ¿verdad? Y recién podemos guardar los keyframes para que se pinte de amarillo.
ahora sí está guardado los keyframes. Aquí no, porque no hemos hecho ningún movimiento. En caso si lo hiciéramos, lo guardaríamos, ¿verdad? Y ya podemos ver la primera animación. Es bastante intuitivo cuando lo pones en práctica. Tenemos aquí los controladores de keyframe. Puedes irte al primer keyframe, al último, y puedes ir reproduciendo en la línea de tiempo con estos controladores. Y como pueden ver, ya tenemos la primera animación. ¿Ven? Así de simple sería como animamos. Bien, un atajo de teclado, que como les digo, el atajo de teclado es algo básico, vamos a usar siempre en Blender, es la tecla I. Cuando nosotros seleccionamos el objeto que estamos trabajando y le damos a la tecla I, se nos genera automáticamente los keyframes en todas las locaciones, rotaciones o escala, y en aquí se nos pone. No es necesario ir aquí a la derecha, entonces es algo bastante práctico. Ahora nos vamos, por ejemplo, al segundo 48, al frame 48, que sería el segundo 2, y en este caso vamos a mover, en este caso lo voy a hacer con este panel de aquí, por ejemplo en el eje X, y en el eje, bueno, en este caso en el eje Y, lo vamos a mover en el eje Y, ahí por ejemplo. Si nuestro pivote como aparece acá, esto quiere decir que podemos ponerlo dentro de lo que es el cubo. Esto les expliqué en clases anteriores cómo trabaja el pivote, y es bastante importante poder manipularlo. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. Por el momento no es algo que nos estorbe mucho, entonces lo voy a dejar ahí nomás. Y bien, como les dije, vamos a moverlo en el eje Y, o vamos a hacerlo un movimiento un poco más así, va a ser un movimiento más en diagonal. Bueno, no, vamos a hacer un movimiento recto, porque vamos a ver aquí lo que son las curvas más adelante. Bien, básicamente ese sería el movimiento que estamos haciendo, y vamos a guardar lo que son los keyframes acá con la tecla. En este caso solo está guardando en el eje Y, entonces nosotros vamos a darle a la tecla I y se nos va a guardar este movimiento en esta posición, como les dije, con la tecla I. Y nos vamos al inicio y ahí tenemos nuestra animación. Como pueden ver, es una animación simple. Bien, ¿qué más tenemos? Cuando hablamos de lo que es la animación, los keyframes, también tenemos que hablar de las curvas de animación, que es algo bastante esencial. ¿Cómo nosotros accedemos a las curvas de animación, en este caso en Blender? En cada ventana, como pueden ver, aquí tenemos lo que es el selector de visualización. La tenemos aquí en la esquina de cada pantallita, la tenemos también aquí. Este botón es el mismo en todas las ventanas. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4 ventanas. Entonces tenemos este botón 4 veces, solo que este botón nos está mostrando el viewport, este botón nos está mostrando el outliner o la caja de objetos, este botón nos está mostrando la caja de propiedades, y este botón nos está mostrando el timeline. Si nosotros queremos ver las curvas, lo hacemos con este botón, que es el Graph Editor, y accedemos a lo que son las curvas de animación. Como les dije, para poder ver en aquí lo que estamos trabajando en cuanto a keyframes, tenemos que tener seleccionado el objeto. Y listo, aquí tenemos las curvas. Como solo hemos movido en el eje Y, solo se nos muestra la curva en el eje Y. Y el eje X y Z se mantiene así tal cual, recto, ¿verdad? Y aquí tenemos los canales que son, que podemos verlo más en profundidad, que es algo más avanzado, pero lo tenemos ahí para su conocimiento. Bien, por ejemplo, nuestra animación dura 48 frames, o sea 2 segundos. Nos vamos a ir a la mitad, más o menos en la mitad de su recorrido, y nosotros podemos modificar estos manejadores, que lo han debido ver en otros programas, es algo bastante común. En este caso, este manejador modifica la curva en la cual la animación se está moviendo. Si nosotros, en vez de estar así como está por defecto, lo ponemos por ejemplo así, quiere decir que la animación va a empezar de manera, lo van a ver ustedes mismos, empieza de manera lenta y termina de manera rápida. ¿Esto por qué? Porque hemos modificado la curva de manera que se mueva de principio, va a ir avanzando lentamente y al final va a ser una aceleración. Podemos hacer lo contrario, que es con este otro manejador.
hacer que la animación empiece, por ejemplo, más rápido y termine más lento. Por ejemplo, lo podemos hacer ahí. Y bien, como pueden ver, la animación empieza un poco más rápido y termina más lento. Cuando nosotros estamos haciendo estas modificaciones, nosotros nos podemos pasar. Por ejemplo, hay una sección en este cuadrado de acá que no podemos, o en realidad sí podemos salirnos, pero cuando nos salimos estamos afectando la trayectoria, porque ahora mismo solo estamos afectando la velocidad. Cuando nosotros hacemos esto, estamos afectando únicamente la velocidad. Pero cuando nosotros sacamos esta línea por afuera, como pueden ver ahora está afuera, estamos afectando la trayectoria. ¿Qué quiere decir? Que el objeto se va a salir de su recorrido que tenía en un principio y va a tomar un recorrido diferente. En este caso, como pueden ver, ha hecho como un movimiento de anticipación, se ha ido un poco más atrás. ¿Ven? Como pueden ver, hizo un movimiento que no le habíamos trazado nosotros. Esto es bastante intuitivo y pueden hacerlo, depende a la situación, porque a veces es algo que no queremos que suceda, entonces nos tenemos que mantener en lo que es en este eje de su movimiento. Bien, eso sería más o menos lo que es en cuanto a las curvas. Nosotros después de esto, por ejemplo, podemos movernos en el eje Z, por ejemplo, y con la tecla I volver a guardar esta animación en este keyframe. Volvemos a la timeline y podemos ver que se ha guardado. Volvemos al Graph Editor y podemos modificar esta vez sus curvas, esta vez en el eje Z. Lo podemos hacer un poco más así y vamos a ver cómo sube y de manera rápida va a subir arriba. Y de aquí podemos hacer que nuevamente caiga hacia abajo. Que vaya casi al centro lo más cerca posible y nuevamente la tecla I, y se nos guarda todos los keyframes en los que lo hemos movido. Va a subir hacia arriba y va a regresar. Como pueden ver, es bastante intuitivo y tenemos aquí para modificar las curvas de todo lo que hemos hecho. Eso sería lo básico en cuanto a la animación. Es lo básico que deben saber, lo más importante. Y más adelante vamos a ver lo que es cómo animar las cámaras y ejercicios de animación un poco más complejas, porque nosotros en la animación podemos no solo animar lo que es la transformación, tenemos aquí todas estas partes que podemos animar, incluso los materiales de color. Entonces es algo muy profundo que vamos a ir viendo en todos estos cursos.